Arquitecta Claudia Tomateo Chang, Nueva York. Arquitecta, bienvenida. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, aclarando primero que nada para los espectadores, en la cortinilla viene la bandera de Estados Unidos y abajo peruana, ya que la arquitecta de nacionalidad es peruana, pero ahorita está en Nueva York. ¿Es correcto, Arqui? Sí, así es. Bueno, pues si gusta comenzar con su ponencia y en lo que le podemos apoyar. Gracias. Primero que todo, agradecer la invitación, tanto a Alan como a todo el equipo de la Universidad Metropolitana de Monterrey y a mis compañeros ponentes también. Como mencionó Alan, soy peruana. Esta es un poco una línea de tiempo de mi experiencia. Estudié arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hice algunos estudios en España y luego también soy diseñadora urbana porque hice un magíster en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Posteriormente he trabajado en varios laboratorios de investigación y actualmente estoy trabajando en Nueva York en un laboratorio que se llama Urban Systems Lab, laboratorio de sistemas urbanos. Y vengo acá a exponer un poco mi perspectiva como investigadora urbana. Si bien soy arquitecta, mi trabajo y mi trayectoria se ha enfocado mucho en la investigación y específicamente en el ejercicio del mapping. Entonces, hoy día les voy a explicar un poco mi experiencia como investigadora urbana y los proyectos que hemos estado haciendo en el Urban Systems Lab. Y creo que mi presentación a diferencia creo que de los demás ponentes que van a explicar más la práctica arquitectónica, mi presentación se va a enfocar específicamente en la capacidad del mapping como herramienta de representación capaz de generar nuevo conocimiento y pensar ciudades. Entonces, como les mencioné, yo trabajo en el Urban Systems Lab, que es un espacio multidisciplinario de investigación y diseño. Nuestro equipo está conformado por ecólogos, planificadores urbanos, ingenieros, arquitectos, diseñadores gráficos, programadores, etcétera. Entonces, lo que hacemos en el Urban Systems Lab es trabajar en la intersección entre la ciencia urbana y el diseño. Específicamente, yo estoy en el equipo de visualización de datos. Y los temas que trabajamos están enfocados en los sistemas sociales, ecológicos y tecnológicos. Y entender la investigación y la ciencia como una herramienta práctica para generar acción en la ciudad. Y el objetivo de todos los proyectos que hacemos es generar ciudades más equitativas, resilientes y sostenibles. El lab, cuando digo lab es el laboratorio, se encuentra patrocinado por una serie de distintas organizaciones. Este es un diagrama donde se puede ver los diferentes tipos de funding que recibimos para realizar proyectos enfocados en temas urbanos con riesgos naturales y justicia medioambiental. Entonces, la manera de cómo funciona el laboratorio es aplicar a distintas becas, tanto federales, de la ciudad, de la municipalidad, como de organizaciones internacionales para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer una introducción de qué es el mapping y luego les voy a contar cómo aplicamos estos conceptos en el laboratorio. Para los que no están familiarizados, qué cosas sobre la definición del mapping se podría resumir a grandes rasgos como el acto de producir mapas en el sentido más amplio de la palabra, es decir, que pueden ser abstractos o geográficos, para proyectar información sobre una ciudad, territorio y entender su funcionamiento. Entonces, en casi todas mis charlas siempre inicio con esta frase que me parece que resume muy bien lo que el mapping busca. Y como nos dice Dennis Cosgrove, los mapas son empíricos, es decir, que sirven un propósito práctico, pero estos también tienen la capacidad de liberar conocimiento y el individuo que los interpreta. Entonces, el mapping
es una herramienta política donde se va a mapear elementos físicos y no físicos, permanentes y temporales. Es decir, las ciudades se pierden sin su propia narrativa. Su liberación es precisamente su visión. El mapping es una herramienta política y de diseño que provee no solo el medio para entender las cualidades físicas de un lugar, pero también sus cualidades etéreas, aspectos temporales, poblaciones, ciclos, tensiones, informando y empoderando al diseño y conectando las diversas disciplinas que operan sobre el urbano. Y así generar nuevas geografías. El espacio cartográfico y el espacio urbano están profundamente entrelazados. Esto significa que existe una relación de reciprocidad entre ambos. El espacio urbano informa la construcción del mapa, la forma urbana, la materialidad, las distancias, usos, y de la misma manera el mapping es capaz de proyectar nuevas geografías sobre el espacio físico, y cuando el espacio físico cambia, la vida urbana cambia. Es decir, esos elementos, estos mapas, diagramas, etcétera, tienen cierta agencia sobre la forma como pensamos y proyectamos ciudad. Y para entender cómo podemos actuar sobre la ciudad, siempre me gusta compartir esta conceptualización de espacios, definida por David Harvey, de tipos de espacios, ¿no? Y estas categorías no son exclusivas, es decir, una misma representación de un mapa o de un diagrama puede obtener más de una categoría. Entonces, si empezamos por el espacio absoluto es un espacio que es o representa la realidad de manera fija y mesurable, como por ejemplo podemos ver un poco la huella de una inundación, ¿no? Estos son extractos de una plataforma virtual en 3D que ha sido generada por el laboratorio. Luego tenemos el espacio relativo, que es un espacio que está definido por los elementos que se relativizan y la persona que los relativiza. Esta es una representación de sistemas de drenaje en Nueva York, y el tamaño de estos círculos obviamente no existen en un espacio real, sino que están relativizados en relación a la cantidad de agua que fluye en ese punto, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de un espacio relativo. Y luego, un espacio relacional es un espacio donde los procesos que ocurren y definen su propio marco espacial. Los objetos existen solo en la relación del uno con el otro. Es decir, la relación de estos objetos crean un nuevo espacio que ya no está relacionado con la geografía. Este es un ejemplo de un mapa mental de actores urbanos, la municipalidad, institutos, universidades, instituciones federales, etcétera, y cómo las personas que son parte de estos equipos se relacionan las unas con las otras para generar proyectos. Entonces esto sería un ejemplo de un espacio relacional donde un poco nos olvidamos de la geografía y nos enfocamos en las relaciones. Entonces, tenemos el mapping y la ciudad. ¿Qué es lo que se ha hecho, ¿no? Esto no es una idea nueva para nada. Y un poco hablando del COVID y las enfermedades, podemos recurrir a ejemplos históricos, como podemos ver en la figura de la izquierda, un mapa de Siemens, donde se comienza a traquear la fiebre amarilla, que se pensaba que podía venir de los barcos, pero luego a través del mapping se identificó que se venía de estancamientos de agua, ¿no? Y luego a la mano derecha tenemos el famoso mapa de John Snow de los contagios de cólera en Londres, donde a raíz de mapear a través de estas como barras de color negro que pueden ver en los lotes, esos son los casos de cólera, a raíz de mapear estos casos se pudo identificar exactamente la llave que provenía, de donde provenía la enfermedad, ¿no? Y así se pudieron hacer cambios físicos en la ciudad. Y
Y bueno, este mapa marcó un poco el inicio de la epidemiología moderna. Entonces se puede ver que a lo largo de la historia han habido brotes de nuevas enfermedades que han forzado innovaciones en el diseño urbano. Por ejemplo, la epidemia de cólera de los años 1800 forzó la construcción del sistema de agua y desagüe, así como zonificaciones para evitar congregaciones. Tenemos otros casos un poco más modernos, como el Central Park, porque no sé si muchos no lo saben, pero el Central Park era como un poco los remanentes de la ciudad, ¿no? Y habían muchos asentamientos informales y las condiciones no eran las mejores, entonces se decidió generar este pulmón de la ciudad. Y podemos ver también casos como por ejemplo en Boston, donde se hizo todo bueno, esto no se llegó a construir tal cual, pero se hizo todo un plan urbano de lo que se llama el Emerald Necklace, que sería como el collar de esmeralda, una cosa así, para conceptualizar un poco este recorrido de espacios verdes públicos a lo largo de la ciudad. Y bueno, también tenemos la famosa Ciudad Jardín, donde, a ver, no voy a hablar tanto del diseño en sí, pero más del empuje social, que el objetivo era desplazar el sistema capitalista introduciendo ideas como propiedades compartidas y redistribución de la población, una civilización sostenible basada en la cooperación. La idea de la ciudad jardín era crear nodos céntricos de organización y proveer a los habitantes lo mejor de la vida urbana y la vida rural. La ciudad jardín era sobre todo un proyecto social, pero fracasó porque Howard era dependiente de las personas con dinero que podían financiar sus proyectos, y se convirtió más que nada en un esquema de planeamiento para reducir aglomeración en las ciudades. Entonces, si regresamos un poco al trabajo que hemos estado haciendo en el lab, cuando recién surgió todo el tema del COVID y llegó a Nueva York, la primera inquietud era mapear a las personas con riesgo, ¿cierto? Entonces se mapearon, el mapa azul es un mapa de personas mayores de 65 años, y luego tenemos la distribución de asma, entonces mapeamos estos como riesgos que era lo que los doctores nos decían, etcétera, pero luego también mapeamos riesgos sociales, es decir, la población debajo de la línea de pobreza y el porcentaje de las personas de color. Y lo que nos dimos cuenta luego, cuando ya tuvimos data sobre los casos de COVID, es que en verdad si vemos las concentraciones de población más mayor, por ejemplo, lo podemos ver en la parte central de Manhattan, no necesariamente concuerda con los casos de COVID. ¿Por qué? Porque esta es una zona afluente. Y lo que nos dimos cuenta, que supongo que esto no les va a sorprender a muchos, es que el porcentaje de distribución de las personas de color en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, casi como que hace match perfecto con los casos de COVID, ¿no? O sea, podemos ver las zonas de calor, como acá, cómo se hace evidente la desigualdad. Y esa fue una de las grandes conclusiones que llegamos, ¿no? O sea, acá no es tanto tu riesgo, sino es tu posición social, lo que al final te va a hacer vulnerable. Lo mismo con zonas de mayores grados de pobreza, como podemos ver acá al sur del Bronx y acá, ¿no? Y no solo eso, sino que si comenzamos a ver más de cerca y vemos zonas que han sido muy impactadas por el COVID, en caso de inundación, en caso de un huracán, en caso de un evento de inundación, también van a ser las más afectadas. O en casos de olas de calor. Estas imágenes son extractos en 3D de esa zona específica. Entonces, yo creo que la gran conclusión del COVID es que ha revelado las grandes inequidades que existen en la ciudad, ¿no? Y que acá no es solamente un hecho de que sí hay que distanciarse y tal, sino que yo creo que hay que reformular completamente el sistema social y cómo funciona y cómo se toman las decisiones en la ciudad. Y bueno, a través de estos mapeos
que la ciudad también trabaja con esta data. Se han generado ciertos esfuerzos, como por ejemplo cerrar algunas calles para proveer más área libre y caminable. También en el laboratorio tenemos ciertos proyectos de techos verdes. La ciudad de Nueva York también tiene un programa para plantar árboles. Nosotros como Lab también hemos trabajado directamente con la ciudad de Nueva York, haciendo unas proyecciones de cómo se va a inundar en un futuro y cómo ayudar a las comunidades que más se necesitan, ¿no? Entonces, un poco mis reflexiones y lo que me gustaría poner en la mesa para hablar con mis compañeros de esta parte de la conferencia serían que, bueno, obviamente no me puedo desligar de mi experiencia como arquitecta y que obviamente siempre voy a estar pensando en el espacio, en la calidad de la ciudad y como diseñadora urbana, obviamente. Entonces hay como tres grandes lecciones que a través de estos últimos meses y con todo lo que está sucediendo me han hecho reflexionar. Y bueno, la primera es la flexibilidad de los espacios que van a luego servir en casos de emergencias, ¿no? Y no solamente en temas de pandemia, sino en temas de inundaciones, incendios forestales, etcétera, ¿no? En lo que cada ciudad va a enfrentar, ¿no? Entonces, la primera imagen, por ejemplo, es un ejemplo de la Plaza de Toros de Lima, donde se hizo una adaptación temporal para recibir indigentes que no tenían dónde estar y que claramente estaban siendo súper expuestos a todo el tema de la pandemia, posiblemente de morir en la calle, ¿no? Entonces creo que al momento de pensar ciudad y al momento de pensar en nuestros edificios emblemáticos, incluso nuestros parques, también, por ejemplo, Central Park se adaptó muchísimo también con estructuras temporales, se tiene que pensar en todos los posibles usos y cómo estos se pueden adaptar en el tiempo, ¿no? Porque los edificios que nosotros diseñemos o las decisiones que tomemos urbanas probablemente seguirán ahí muchísimo después que nosotros ya no estemos vivos, ¿no? Luego, la segunda imagen es un poco representar la importancia de la red de espacios públicos que existen en una ciudad, ¿no? Que son importantísimos. Y creo que Irene también tocó un poco el tema de la importancia de salir, ¿no? La importancia de tener un espacio público disponible para ti, la importancia del área verde, la importancia de la naturaleza en la ciudad. Y eso es fundamental porque además de enriquecer nuestra experiencia urbana, también nos ayuda muchísimo en nuestra salud mental. Y la tercera reflexión en temas de arquitectura, me parece que se tiene que también pensar mucho en esta gradiente entre lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que como hay muchos, no sé, por la situación en la que nos encontramos y por cómo las ciudades se están construyendo últimamente, que es básicamente a través de desarrolladores, existe una división muy, muy, muy marcada de lo público y lo privado, cuando en verdad la experiencia de la ciudad debería ser mucho más rica que eso, ¿no? Entonces, creo que deberían haber espacios como intermedios, más contenidos, menos contenidos, más abiertos, donde también sea más fácil poder disfrutar de la ciudad con cierto distanciamiento, ¿no? Y con cierta privacidad. Y creo que en general, yo sé que se han hecho muchos como pensamientos de qué se debería hacer con el COVID y cómo distanciarnos y poner división aquí, división allá, pero personalmente yo creo que el COVID es más como una llamada de emergencia de, mira, estas son todas las deficiencias y claro, el COVID las ha hecho evidentes, pero creo que hay que ir más allá, ¿no? Creo que existen muchas cosas que podríamos mejorar y que podríamos reformular de cómo estamos construyendo y pensando ciudad, verlo desde otra perspectiva y más adelante, si no es una pandemia, es un evento de desastre natural, etcétera, estamos preparados para esas eventualidades, ¿no? Y
tres últimos pensamientos. Debemos tomar en consideración las dinámicas sociales, económicas y políticas al diseñar. Es importante ser consciente de las estructuras de poder y privilegio que usan la arquitectura como herramienta para oprimir. La investigación es una herramienta que nos permite tomar acción y nos da la oportunidad de visionar espacios justos enfocados en la liberación de las comunidades más vulnerables. Creo que en la escuela latinoamericana tenemos que quitarnos un poco de la cabeza de que la investigación es el que se sienta con su libro y no hace nada. Y no, o sea, es una herramienta, es una forma de práctica y es una herramienta para tomar acción. Y la investigación es una forma de práctica, sin una narrativa intelectual. La práctica arquitectónica se queda en el simple campo de la resolución de problemas. La arquitectura es un arte y como tal necesita relacionarse con su historia, con sus pensadores, necesita tener un propósito y un tema que explorar. Indagar en lo abstracto nos permite ser radical en lo pragmático. Muchas gracias.